gracias. Primero quiero felicitar, ya lo he hecho en otros foros, a la Coparmex, porque mientras todo mundo en México se queja, yo creo que la Coparmex resalta entre las pocas organizaciones, como organización, además de algunos de sus miembros, que está realmente queriendo hacer algo por México. Si vaya a ser exitoso, pues en este contexto es difícil, pero sí quiero felicitarlos por esta iniciativa y por muchas otras que han hecho, porque sí están haciendo algo de diferencia con lo difícil que es en este contexto. Así que, de verdad, a todos ustedes, a Pepe Medina Mora, Federico, gracias, Alan, gracias también por la invitación. Segundo, pues yo también con Hugo, siempre que estamos juntos es un disfrute. Claudia, espectacular tu presentación. Y aunque voy a repetirme algo también con Claudia, y voy a tomar tus provocaciones, Federico, quiero a ver si puedo mandarles nuevas ideas que conversar con ustedes, ¿no? Y combinarlos a que este tipo de cosas lleguen más lejos, porque luego se quedan mucho en el círculo rojo con nuestro lenguaje, etcétera. Tenemos que hacerle entender a la gente, y yo he sido muy poco exitosa en eso, como presidenta de Mexicanos contra la Corrupción, en hacerles entender la trascendencia de estas cosas que estamos poniendo en el debate público. Y tenemos que decirle a la gente que no es una cosa abstracta, que lo que estamos peleando son precisamente los derechos de cada uno, desde al que le violaron sus derechos ejidatarios en el Tren Maya o en el aeropuerto Felipe Ángeles, hasta aquel que le negaron las medicinas para su hijo que tiene cáncer, ¿no? Entonces, tener este ejercicio que hacen ustedes, Coparmexos, de guardianes de la Constitución, tenemos que ver a ver si tenemos una reunión para bajarlo al nivel de la ciudadanía. Dicho esto, no tengo gran cosa que agregar sobre el decretazo. Bueno, no tengo nada que agregar sobre el decretazo de lo que dicen Claudio y Hugo, y ni siquiera, que es lo que me gustaría decir, es que este decretazo culmina una serie, digamos, de atropellos a la legalidad, porque no creo que este sea el último. Ese es perdón, pero ese es mi principal mensaje de pesimismo. Luego trataré de cerrar con uno de optimismo. Pero mientras más controles se ejerzan, creo yo, sobre el poder ejecutivo, más decretazos, más circulares, más reglamentos va a haber, y no le importa si son legales o ilegales. Hoy puede decirse que hay más controles porque no hay mayoría de 2/3 en diputados, porque la Corte ha asomado la cabeza, por ejemplo, con 2 recientes resoluciones, no equiparar el fraude fiscal con crimen organizado, y la declaración de inconstitucionalidad del acuerdo, la disposición a que sea, del acuerdo de que las Fuerzas Armadas van a ejercer labores de seguridad hasta marzo del 2024. Fue un juicio, pero entiendo que para marzo se está posponiendo para que vaya al Pleno de la Corte, o la propuesta del ministro Franco para que funcionarios del Banco de México y otros órganos autónomos pues puedan seguir cobrando sus sueldos, ¿no? Entonces, sí ha habido poquitas, muy poquitas, ahorita voy a ver los porcentajes, pero vaya, como que yo después de la consulta popular dije, pues ya me había dado por vencida con la Corte, y creo que estos últimos, pues esas últimas resoluciones nos dan algo de esperanza. Lo mismo con la ley de la industria eléctrica, pues han parado cosas, ¿no? Y creo que la Corte va a seguir siendo muy importante, pero si no estamos atrás, ustedes, la Coparmex, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, el Colegio de Abogados, nosotros, etcétera, pues no va a prosperar. Esto es de muchas manos y de muchas mentes, ¿sí? Bueno, entonces es mi esperanza. Entonces hice un pesimismo y un optimismo. Coincido, Federico, estamos en un estado, yo no había escuchado esto de Clemente, Hugo, gracias por ponérmelo, también lo voy a citar: estado de excepción administrativa, la aberración, el desdén. Lo que quiero decir con ustedes es que me preocupa el contexto de los 3 años. No voy a decir que México, ni le voy a cantar las loas a México del pasado, digamos, de Peña Nieto, de Fox, de Calderón, etcétera, que
tuvimos en algún momento un Estado de Derecho medianamente del cual presumir, pero lo que ha ocurrido en este trienio sí es notable. Tenía yo aquí anotada entre mis puntos de diálogo que ya decía Claudia, el menosprecio abierto por la ley, no solamente el menosprecio, sino hacer gala de ponerse. Eso ya me parece un cinismo, digamos, que va más allá. Antes, pues, los presidentes trataban de taparle el ojo al macho, ¿no? Como se dice en el dicho popular, pero aquí se hace gala de ponerse encima de la legalidad y, más grave todo, se afirma, se cree, se actúa, se considera legítimo que para hacer una transformación no solamente hace falta, sino que se vale violar la ley. Y meter esto en lo que él llama el presidente llama la transformación de conciencias, se me hace realmente gravísimo. Y todo esto, en alguna medida, y voy a decir por qué en alguna medida, acompañado de que no hay consecuencias. Y digo que en alguna medida porque tenemos la salvedad, lo que diga la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Entonces, tenemos que jugarnos todas las fichas, ¿sí? A eso, porque ya la composición de la Cámara de Diputados y de Senadores, pues ya está fija, ¿sí? De aquí a que termine López Obrador. Entonces, bueno, menos los últimos 2 meses que entre la nueva legislatura, pero prácticamente ya. Entonces, tenemos ese control que no es menor y después, pues tenemos un conjunto de sectores bastante desmovilizados, una oposición pues bastante dividida y poco presente, que se la va comiendo la coyuntura todos los días cuando no alcanzan a reaccionar. Pero tenemos esos controles y con eso tenemos que jugar estos 2 años y medio y por eso es tan importante nuestra participación. Pero en última instancia, el mensaje de López Obrador es por las buenas o por las malas, aquí mando yo. Si se puede con la ley, bien, pero si no, estoy dispuesta a violar la ley y ahí está claro, a mí la ley no me quita, a este gallo la ley no le quita ni una pluma, ¿no? Con otra, así como hemos dicho que inhibe e intimida a aquellos que estamos en los medios o en las organizaciones de la sociedad civil, incluso en la academia, voy a hacer un comercial sobre lo que está ocurriendo en el CIDE, que ya conocen todos ustedes, pues también inhibe a los jueces e incluso creo yo que inhibe, me van a matar si me oyen, pero bueno, ni modo, e inhibe a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia. Nos ha estigmatizado y ha regado la especie de que hacer uso del derecho a interponer amparos, pues es algo malo, es algo nocivo, es algo ilegítimo, y no solo eso, sino constituye una traición a la patria. Lo mismo que si algunos ministros se manifiestan en contra de un, digamos, de alguna resolución de la Corte y pues en la mañanera dice, pues está podrido el Poder Judicial, ¿no? Entonces, lo que esto tiene como consecuencia real y que les quiero plantear a ustedes es que está deslegitimando o está negando que acudir a la Corte es parte de la normalidad democrática y no es un intento de descarrilar al gobierno. Creo que ese era el sentido de las palabras, tú me corriges si no, Hugo, pero cuando en cualquier país, para eso existe el derecho de amparo, a nosotros nos hace pasar, pues cuántas veces nos han dicho que somos el cártel de los ampareros, ¿no? Entonces, yo escucho el llamado a que podemos interponer demandas, amparos, etcétera, y lo hacemos, pues sí, les tengo que decir con gran temor a que nos quiten la donataria, con gran temor a que nos sigan atacando, con gran temor a que nos quiten los donativos, en fin, yo ahí tengo mucho que agradecer a muchos de ustedes de la barra, de la NADE, etcétera, que hemos caminado junto a estas cosas, pero sí tenemos que estar conscientes de que, aunque no nos hemos arredrado, pues hacemos el trabajo en condiciones cada vez más difíciles. Decía Claudia y decía Hugo, los dos, lo de transparencia, desde luego que es un problema, porque en materia de transparencia, si ya de por sí, o sea, ahorita estamos diciendo que va a clasificar y que no se va a entregar la información un año a través del decretazo,
bueno, ya a principios de su gestión, él ya había clasificado por 5 años varios asuntos del Tren Maya, a los cuales no podemos tener información, acceder a la información los investigadores de investigación aplicada y de periodismo, ¿no? Entonces, esto no es nuevo, digo, si cabe ahora va a ser un año, claro, un año decisivo, ¿no? Pero, digo, ahí está, ¿no? Platicarles también en lo que me queda el tiempo, que hace tiempo, primero con Causa en Común, hicimos un ejercicio, Hugo lo conoce, que llamamos el ilegalómetro, y otro más sobre controversias, acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad, interpuestos ante la Suprema Corte, y encontramos cosas pues muy interesantes que te habla de que no es que nosotros seamos adversarios de más allá de lo que cada quien quiera hacer, ¿no? Pero de esta administración. O sea, pensar que tenemos más de 25 acciones de más de 28, es que ya las últimas 4 ya no las conté, y más de 13 controversias constitucionales, algo te dice de que el Ejecutivo, estoy hablando nada más de las del Ejecutivo, contra el Ejecutivo, algo te dice, ¿sí?, de que algo se están haciendo mal las cosas. O sea, si ustedes revisan en materia económica, en materia política y en materia de derechos humanos, que son las 3 clasificaciones en las que hemos puesto estas acciones y controversias, lo que vemos es que todo el proyecto completo de Andrés Manuel López Obrador está, ay, díganme Claudia y Hugo si digo una tontería, está subyúdice, ¿no? O sea, bueno, está a criterio de la Corte, porque cada uno de los pilares, desde cambios a la ley de la Administración Pública Federal, pasando por la ley de los salarios máximos, pasando por la ley de la industria eléctrica, el padrón de usuarios de la telefonía, la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios antes de esta, o sea, cuando era para medicinas, las pipas que se licitaron, en fin, todas esas cosas, bueno, pues todas esas están vía acción o controversia, están en la Corte. ¿Y qué les digo de las ilegalidades? Ahí dividimos las cuestiones que son o leyes a modo, cosas que quizá no sean muy importantes, como la ley Taibo, o para ponerles los apellidos a otros que cambian las cosas para que puedan entrar ciertos funcionarios, o al margen de la ley totalmente, como sería el nombramiento de Rosario Piedra, pero como serían, bueno, pues tantos derechos que ya hablaron ustedes que se violan con este decretazo, ¿no? Entonces, pues tenemos un panorama en donde con la mano en la cintura y dividida en las 3 cosas que nos importa a la sociedad, creo yo, que son nuestros derechos fundamentales, el rumbo de la economía y la democracia, ¿sí? En cada una de ellas vamos a encontrar acciones, amparos, controversias constitucionales, y cuando no se presentan estas, podemos documentar una serie de ilegalidades que hasta donde voy suman 180. Y son graves. Tengo que reconocer una cosa, ¿sí? Hay menos en democracia, porque no han pasado estas leyes. Sí ha habido lo de consulta popular, me parece, bueno, ya lo hemos comentado, y la actuación de la Corte en ese momento que sí fue, vaya, nos dejó fríos a muchos. Esto de la revocación, pues ya ha habido varias medidas cautelares que ha dictado el INE. Esto mismo que sacamos hace unos días sobre, bueno, que sacó antes Loret de Pío López Obrador y ahora nosotros, sobre el secretario particular del presidente, pues el cinismo con el que contestan, eso ya son noticias viejas, pues sí, pero siguen en la impunidad, ¿no? Entonces, esta idea de brincarse la ley y no pasa nada, ¿no? Creo que esto no puede sin obedecer una razón. Los adversarios, insisto, adversarios de todos los presidentes, siempre ha habido prensa, academia libre, organizaciones de la sociedad. Entonces, ¿por qué este incremento tan brutal? La única razón es, regreso a lo que puso sobre la mesa Claudia, es el desprecio por la legalidad.
No es la primera vez, nos estrenamos con la circular de las reformas, ustedes se acordarán de la reforma, la circular para dejar sin efecto la contrarreforma educativa de Peña Nieto a 3 de los secretarios. Todo mundo, sí, todos los juristas, todos ustedes sí, fueron en contra de esa, no pasó nada, se dejaron sin efectos y salió adelante. Creo que la Corte, si no se apura muchísimo, y no veo por qué se vaya a apurar muchísimo, pues todo esto que sale en el decretazo, pues va a tener los efectos que quería López Obrador. Si yo reviso los meses que han tardado hasta ahorita en resolver en la Corte las acciones y las controversias, la que menos ha tardado son 26 meses, bueno, no, perdón, la que más 26 meses y la que menos 13. Y la que digo de 26 meses todavía está sin entrarle al fondo, ¿no? Entonces, en ese sentido, aunque tengo esperanza en la Corte, también digo, pues si lo van a resolver dentro de un año, para ese entonces, pues ya habrá acabado alguna de sus, bueno, si acaso, habrá terminado a medias o como sea sus obras. Entonces ya está teniendo efecto. Nosotros ya estamos sufriendo los actos de falta de transparencia y por lo tanto de rendición de cuentas. Entonces creo que se está saliendo con la suya, como se salió con la suya en los fideicomisos. Hablábamos hace un ratito que esta ley, nos decía Hugo Concho, este decreto, pues viola miles de leyes. Los fideicomisos, los de los 68,000 millones, violó 18 leyes, ¿sí? 18. Y ahí sigue, desde la ley de ciencia y tecnología, en fin, todas las que ustedes quieran. Y ahí sigue. Entonces, me da gusto que los juristas, hay otra, Claudia, en la que sí se han puesto todos de acuerdo, que fue la consulta popular, todo el mundo criticó, y ahora en esta. Ojalá y podamos hacer algo para parar a estos atropellos y seguir alentando a los posibles promoventes, ¿sí? Para que sigan haciendo esta labor y nuestra labor de presionar, igual que presionamos al Congreso y vamos a Parlamento Abierto, pues presionar también a los jueces y a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, porque si no es entre todos vamos a seguir con estas violaciones que es derechos humanos, invasión de competencias y abuso de facultades. Esas serían las tres que están extralimitando sus facultades el presidente y está alterando la división de poderes. ¿Qué quiero decir con esto? Y con esto cierro, que nos está echando para atrás los avances que logramos entre muchos y sobre todo el voto de los ciudadanos, la democratización de México, entendida no como que se cuente y que podamos emitir libremente nuestro voto, sino de reducir los márgenes de discrecionalidad, de fortalecer los contrapesos, de acotar el poder presidencial. Yo lo que veo es un péndulo con digamos, el movimiento de un péndulo en el sentido inverso y que va a seguir, mientras más esté contra las cuerdas, va a seguir más recurriendo a este tipo de, como dijiste, Hugo, estado de excepción administrativo. Y el tiempo juega a favor de él y lo único que esperemos es que, como antes, en el hiperpresidencialismo, cuando decía don Daniel Cosío Villegas, pues que el único límite al presidente era cuando cumplía 6 años. Con eso lo dejo.